Para quitar el miedo al Excel, siguiendo los pasos, explico cómo poner formato a las celdas y con la creación de un sencillo ejemplo de administración doméstica. Escribo movimientos, lo intro. Para variar el tamaño de la celda, voy encima en la separación de las celdas. Cuando la diventa una cruz, cuando diventa una cruz, arrastro y las dimensiones de las celdas si va a modificar con la dimensione dello escrito. Sigo escribiendo, manteniendo el ejemplo con entradas y salidas. Doy intro. Si quiero dar un aspetto distinto dalla celda, la seleziono, voy a color de relleno y escojo el color que quiero. Si por ejemplo quiero modificar contemporáneamente las dos celdas de color de fondo, arrastro las selecciones, sigo abriendo el color de relleno, escojo otro color o puedo escoger más colores, escojo el color, doy a aceptar y he modificado el aspecto de las celdas. Bueno, siguiendo la explicación del ejemplo, en movimientos lo pongo en negrita. Así igual, entrada y salida, pongo en negrita. Si quiero centrar lo escrito en las celdas, las selecciono, voy a centrar el texto, pincho y tengo igualmente centrado aquí y tengo las celdas formateadas con colores distintos, centrado el texto y ponerlo en negrita. Bueno, ahora voy a introducir los datos. En los movimientos pongo salario y lo pongo como valor en entradas. Pongo, por ejemplo, 600,78, perdón, doy intro y aparece como contabilidad. Si yo quiero ponerlo en moneda, abro la pestaña del número, aquí donde está el grupo número, abro la pestañita y lo pongo monedas y automáticamente se añade el euro. Sigo la explicación añadiendo otra voz a los movimientos, pongo salario, pongo gasto, supermercados, doy intro, igualmente antes para dar el mismo formato de la celda al tamaño del escrito, lo arrastraba. Igualmente puedo
para automáticamente adaptarlo, hago dos clics en la separación de las celdas y automáticamente la variación de la celda se ha adaptado a lo escrito. Entonces pongo como gasto del supermercado en salida, pongo por ejemplo 120,54, doy intro, igualmente voy aquí y le doy el aspecto de monedas. Para que las otras voces también se memorizan como moneda, voy a seleccionar las columnas y le doy el formato de moneda. Bueno, sigo la descripción añadiendo otro movimiento. Entonces hemos dicho salario, gasto supermercados, podemos poner créditos. Digamos que me ha sido devuelto un crédito que tenía de 120 euros, doy intros y automáticamente el formato de la celda se ha puesto en euro como yo había modificado antes. Bueno, añado a los créditos los gastos, por ejemplo, recibo luz, doy como salida pongo 80 euros. Eso. Bueno, ahora que he terminado, digamos, la movimientos, pongo como sommatoria para el cálculo de la administración, pincho en la celda, pongo igual para introducir la fórmula de suma. Como pongo la palabra su, ya, ya mi devuelve la posibilidad de introducir, como explica aquí en el tip, suma todos los números en un rango de celdas. Entonces doy, pincho dos veces sumas y voy a introducir, como pone aquí la explicación, un número que quiero sumar. Para esto arrastro la celda interesada, cierro con una paréntesis, doy intro y automáticamente me suma las entradas. Voy aquí en la celda al lado, pongo igual, pongo suma, pincho dos veces, selecciono la celda que me interesa, cierro la paréntesis y doy intros. Y aquí puedo ver una cosa interesante, la celda que selecciono, aquí nella barra della formula mi indica che la formula introducida è la formula suma, il rango è G7, G10, sería G7, G7, sería esta, da esto, a G10, que sería esto. O sea, el rango es da G7 a G10. Este es lo que ha seleccionado para la suma. Bueno, entonces siguiendo los pasos para calcular el total, pincho en la celda, escribo total
y en la celda al lado pongo la fórmula igual a, al total de las entradas menos el total de la salida. Doy intro y aquí veo como total la diferencia entre la entrada y la salida, donde me refleja en la barra de la fórmula G14 menos H14. O sea, si pinchando dos veces encima del resultado, veo que, la celda de entradas está de color azul, que es la G14, menos la celda de salida que es 254, que corresponde al H14. Esto para ayudarme para ver cómo está modificado. Siguiendo la explicación, voy a añadir a los movimientos una voz que indica el recibo del teléfono para ver cómo los datos se modifican. Escribo recibo teléfono, introduzco nella voz salida la cantidad di 60 euro y me doy cuenta que nella celda H14 ha aparecido una pestañita verde que me indica un aviso, donde pone la fórmula está de esta celda se refiere a un rango con un número adicionales adyacentes. Si yo pincho encima de la celda H14, me doy cuenta que el último dato que he introducido del teléfono está fuera de rango, no está incluido en la parte azul de la selección que me indica la suma. Por eso yo tengo que ir a, al rango, borrarlo e indicar nella summa incluyendo la voz recibo teléfono. Pincho, arrastro, cierro con la paréntesis, doy intros y ahí sí que aparece la nueva contabilidad, donde se ha modificado sea la voz salida, sea el total. Si yo pincho encima veo que el rango se ha modificado. Bueno, esto ha sido para hoy. Espero que la cosa sea bastante clara. De todas formas, si alguien puede hacerme una pregunta, estoy encantado para buscar la explicación. Muchas gracias de la paciencia. Hasta la próxima.